Hola a todos. CTLM, como un gran operador de crédito al consumo, se encuentra exactamente entre el consumidor final y los grandes retailers o las grandes concesiones. Esto nos pone en una posición perfecta para entender los cambios de tendencia en el consumo y en el retail, y hemos decidido por esto lanzar en 1997 el estudio El Observatorio CTLM, al principio para nosotros, para entender cómo actuar, pero luego hemos visto que era interesante ponerlo a disposición de todos nuestros socios, pero también de toda la sociedad, porque detectaba cambios profundos de la sociedad en el cual operábamos. Con esto, en España hemos ayudado a entender cómo ha evolucionado el consumo en estos periodos y hemos enriquecido la herramienta con el Observatorio del Motor, el Observatorio del Consumo Europeo, el Observatorio del Consumo Español y una serie de estudios específicos que permiten medir momentos puntuales, como por ejemplo el Black Friday, Navidades y el año pasado la evolución de la COVID. Hoy ponemos a vuestra disposición la última edición y espero que disfrutáis y puedan ayudarse a preparar para la evolución de vuestros consumidores. Gracias. Buenos días, Javier. Vamos a iniciar la entrevista para este Observatorio CTLM del Motor 2021. Como todos sabemos, la pandemia de la COVID-19, uno de los sectores a los que más ha afectado ha sido los del motor, en concreto sobre todo al automóvil, y quería pues que hicieras un poquito de balance de cómo ha sido el 2020 para el sector tanto de auto como de moto y también de caravana. Bueno, buenos días a todos. Sí, efectivamente, el año pasado, por estas alturas, no sé si fue hoy precisamente, uno de estos días, tuvimos el desagradable impacto del COVID, y fue realmente uno de los impactos que ha habido más duros para el sector, porque llegamos prácticamente a no venderse un coche. Se vendía alguna cosita, pero no llegamos a producciones de cero. El sector del automóvil, también el sector de la moto y el caravana, todo se llegó a cerrar, y la verdad es que fue una dureza terrorífica. También es verdad que luego hubo una recuperación en L, es decir, que pasados los 3 meses críticos, las ventas es como que se acumularon, y de pronto, mes de junio, julio, explotó con un índice de ventas muy bueno, y bajando hacia el final de año, estabilizándose un poco, haciendo un año dentro de lo que cabe bueno, entre comillas, pero muy lejos de las cifras objetivas que se tenían en el sector para ese año. Moto es un sector que sufrió mucho, pero el hecho de que muchas pequeñas tiendas pudieran hacer los ERTEs, al final compensaron un poco la pérdida de ventas e ingresos en beneficios con los menos gastos, y estabilizaron un poco el año, con lo cual no fue un año catastrófico a nivel económico, no fue bueno, pero no fue catastrófico. Y Caravana sufrió lo mismo, porque Caravana le cogió justo en la época de ventas, que es previo a verano, y la verdad es que fue duro para ellos también. Así que fue un año 2020, un año muy inestable, de mucha inseguridad, donde hubo que tener mucha creatividad y estar muy atento a cómo se gestionaban los negocios, que fue el año de la gestión, ¿no? Realmente, de la gestión del negocio. Y ahora que hablas de la gestión del negocio, ¿qué fórmulas han tomado las principales marcas para reinventarse? Bueno, yo no sé si se ha inventado. Sí, es verdad que dentro de lo que es el vehículo de ocasión, la venta directa a través de internet o lo que fuera ha empezado a subir un poco más, y la verdad es que se está desarrollando. En el vehículo nuevo no tanto. El vehículo nuevo tienes información en internet toda la que quieras y más, pero la venta de vehículo nuevo todavía está lejos de internet.
Se han hecho muchas campañas, se ha hecho mucho acercamiento, pero la verdad es que si nos pasamos este ya año 2021, hemos vuelto a caer en un periodo de COVID, lo cual pues ha sido un poco frustrante, ¿no? Preparar un año que querías que fuera un año realmente bastante más bueno que el pasado, y hemos entrado otra vez en 3 meses de COVID duros, no iguales que los del año pasado, pero sí duros, y la verdad es que, bueno, además a esto se le ha subido todo el tema de el impacto del coche eléctrico, que los precios no son los mismos, los impuestos no han bajado, es decir, que tenemos realmente un año que viene de un año malo, pero un año no muy bueno, con incremento de precios. Y creo que este principio de año pues no ha sido todo lo confortable que tenía que ser, si bien pienso que este impacto se va a ir difuminando a lo largo del año y acabaremos teniendo un año sensiblemente superior al año pasado. Has hablado del tema del vehículo eléctrico, y precisamente en las encuestas del observatorio hemos notado, bueno, pues, que la intención de compra es más baja que la del híbrido, pero encima han disminuido con respecto al año anterior. ¿Por qué crees que es esto? Si preguntas hoy a cualquier CEO de una marca de coches, te va a decir que el coche eléctrico es el futuro. Te lo van a decir todos. Es más, hay marcas que ya han anunciado fecha de que van a dejar de fabricar coches de gasolina o diésel. Yo creo que de momento todavía no estamos muy cercanos, no solamente porque el coche eléctrico sea un coche diferente y se conduzca de manera diferente, sino ni por la duración de las baterías, sino porque la infraestructura que tiene que haber para dar servicio a todos esos coches todavía no existe, no está. Entonces es verdad que antes, cuando empezamos a hablar de un vehículo eléctrico, hacía 100 y pico kilómetros y con eso decíamos que ya se podía conducir. Ahora llegas a 400, 450 kilómetros, lo cual ya es bastante aceptable para un viaje familiar, tal. Pero el problema es que dónde cargas el coche, luego en las ciudades, cómo lo mantienes. Quiero decir que no es fácil, y creo que ahí nos queda un camino todavía. Y esto se cruza ya con otra evolución, que es otro tipo de combustibles que pueden venir, o la evolución del coche hacia el coche autónomo. Que eso ya sería un cambio radical de nuestra manera de valorar y ver los coches, ¿no? Los coches, cada vez, yo me acuerdo cuando yo era joven, mucho más joven, bueno, yo me saqué el carnet de conducir el día de mi cumpleaños. El mismo día de mi cumpleaños me saqué el carnet de conducir. Hoy hay gente que no tiene carnet de conducir y siguen sin mucha intención de tener un carnet de conducir. Y es más, en el momento que venga un coche autónomo, no sé por qué van a tener carnet de conducir, si el coche conduce solo, cuando no haya volante. Entonces, bueno, hay que ver cómo evoluciona todo esto de cara al futuro, ¿no? Bueno, está claro que hay muchas salidas, hay muchas posibilidades. Y también todo el tema del car sharing, motosharing. ¿Cómo lo ves? Bueno, el car sharing o compartir coches, todo eso está muy bien. Yo desde luego no compartiría el mío con nadie, pero sí, yo creo que puede llegar. Gente que quiera tener un coche, o que se van a la montaña porque quieren ir a esquiar o a disfrutar de la escalada, y en ese momento quieren un todoterreno, se van a la playa y quieren un descapotable, o quieren ir por la ciudad y quieren un pequeño utilitario. Y si tú utilizas o compartes ese coche entre un grupo de gente, amigos, etcétera, pues puede ser muy interesante. Pero bueno, eso contrae otros problemas. ¿Quién compra el coche? ¿Quién lo paga? ¿Quién paga el seguro? ¿A quién responsabiliza el seguro en caso de accidente? ¿Quién era el que lo conducía en ese momento? Las famosas cajas negras que van a ir, en teoría, en el coche para determinar quién es el que conducía y por qué ha fallado, etcétera, 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 ¿no? Hay un tema de conectividad muy importante también. Queremos saber por dónde se mueve todo el mundo y tener una conectividad total, y quién es el que está dentro del coche, tú, yo, el otro, determinar. Quiero decir que yo creo que hay muchas cosas, muchas ideas. La tecnología hoy lo puede absolutamente todo, y creo que vamos un poco detrás de la tecnología para ver cómo determinar qué es lo que va a pasar en el futuro en el mundo del automóvil. Pero es muy importante el mundo del automóvil. El dato que te va a dar el mundo del automóvil totalmente, es el que mide la economía, es el pulso
de la economía. Y de cara a este año 2021 o en los próximos años, ¿cuándo crees o cómo prevés que volveremos a esas matriculaciones previas? Hay un Tanto en dato, auto como en moto, como... ahora que hablamos de datos, hay un dato muy, muy interesante, y es que el parque móvil español está envejeciendo de manera exponencial. Esto tiene que explotar, igual que explotó en el 2006, si no me equivoco, y se llegó casi a 1.600.000 coches. Entonces yo pienso que este año no, porque con todo lo que hay, pues tal vez no, pero puede que el año que viene sea un año de explosión y que la gente decida cambiar el coche o el vehículo, y más teniendo los factores de, por ejemplo, este año se han comprado muchos vehículos de ocasión porque la gente no ha querido ir en transporte público por el COVID y se ha comprado un tipo de coche malo, pero eso ha hecho que muchas casas que tenían un solo vehículo ya hayan pasado al segundo o al tercer vehículo, porque también quieren que su hijo o su hija no vaya a la universidad o a trabajar en autobús. Todo esto que se han empezado a abrir como puertas, a lo mejor se consolida y al final lo que quieres es tener pues un coche o utilitario diferente para ir por la ciudad. Y eso puede hacer crecer el número de ventas en un año de manera exponencial y luego volver a estabilizarse en el 1.400.000, 1.500.000, que es lo que aparentemente es el mercado español. Y el modelo del renting. Cada vez hay más particulares que optan por este modelo de compra de cara a tener la facilidad de pagar una única cuota. ¿Cómo lo ves? El renting es muy interesante en tanto en cuanto eres una empresa que bueno, quieres gestionar una flota de vehículos y gracias a este tipo de operación, pues bueno, puedes ir cambiándolo cada 2, 3 o 4 años y tienes una gestión de toda esa flota, de todo lo que conlleva. Eso es muy interesante. En cuanto a los particulares, bueno, ¿por qué no? A lo mejor si metemos dentro de los particulares autónomos que estén en esa situación, pues bueno, que no les importa tanto la propiedad del vehículo, sino más bien el servicio que les da, y pagan una cuota, teniendo todo incluido, pues yo creo que está muy bien. Ahora hay alternativas a renting, puede haber un leasing, por ejemplo, el tema impositivo puede pesar mucho o poco dentro de cada uno. Para una empresa pues es muy interesante poderse desgravar el IVA, a un particular no se lo puede desgravar. Entonces, bueno, hay que verlo. Lo que es verdad, dicho todo esto, es que el renting a particulares está subiendo mucho. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener esa alternativa, y será que los particulares pues valoran tener todo en una sola cuota, y luego pueden cada 4 años o 3 años, depende de lo que determinen, cambiarse el coche por otro que se amolde a sus circunstancias actuales. Y por último, no podemos dejar de hablar de la financiación. Nosotros cada vez no solo damos financiación, sino que ofrecemos un servicio cada vez más añadido y más segmentado para cada tipo de consumidor. ¿Qué me puedes decir de esto? Creo que las preguntas anteriores contestan a esta, ¿no? Cuando vemos que un cliente lo que le lleva es a que necesita un medio de transporte más adaptado a su familia, a él o a su familia, depende. Con lo cual puedes llegar a tener 2 o 3 coches o más en una familia, y eso es un dinero. El hecho de poder financiar esa compra en función de tus posibilidades de ingresos, metiéndolo todo, desde el seguro a otros servicios, en una sola cuota, eso es muy interesante. Y de hecho, si comparamos España con otros países, en España la duración de la financiación es muy larga. Nos vamos casi a los 80 meses, 78, 80 meses. En otros países es mucho más corto. Eso quiere decir que los niveles salariales de España son más bajos frente al precio de compra del vehículo. Y eso lo que quiere decir es que el español, cuando quiere comprarse un coche, lo que quiere es tener una duración, una mensualidad más baja, porque si no le afecta a su economía familiar. Entonces yo creo que hay que adaptar todo esto, pero también cuando te viene el seguro una vez al año, te viene un gasto de taller o algo, pues eso te pega un sablazo en tu economía mensual, y lo que quieres también es tenerlo previsto y meterlo dentro de la gama de servicios. Entonces ahí, por ese camino es por el que estamos tirando nosotros. Estamos intentando meter todo en una sola cuota y acercarnos mucho más a las necesidades del cliente.
Bienvenidos al Observatorio CTLM del Motor 2021, un estudio que desde el año 2017 decidimos integrar no solo el sector del automóvil, sino también el de la moto y el caravaning. Realizamos encuestas a más de 1.500 conductores españoles, tanto en el sector del automóvil como en el sector de la moto, siendo 700 usuarios de caravaning los encuestados en esta ocasión. La pandemia de la COVID-19 ha impactado claramente en todos los sectores económicos de nuestro país y sobre todo en los que tienen que ver con el motor, con un profundo descenso de las matriculaciones tanto en automóvil como en moto. En el caso del caravaning, a través del alquiler, con un auge en este sentido, se ha visto menos perjudicado. Si necesitáis y queréis conocer esta información y más detallada, os invitamos a los siguientes vídeos. Gracias.